y quiero que me la manden para Ok, revisar. ahorita Es la ya primera está, vez que la, hermano. la primera Ya vez que está, ya. hermano. Ok, es Ya la primera. está grabando. Ok. Vamos a empezar con Zacarías capítulo 3 y versículo 8. Es la primera vez que voy a enseñar de esta manera, pero creo que tenemos que buscar todas las formas para hacerlo más efectivo, eh, para transmitir estos enseñanzas o estos conceptos o ideas. En Zacarías 3 y en el versículo 8, ya lo hemos citado varias veces. Okay. Y esta es la exhortación del ángel de Jehová, que le dice al sumo sacerdote y a los que van a trabajar ahí en el templo. Dice Zacarías 3:8, escucha, pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo lo encontramos en el libro de Isaías, creo, y también de Jeremías. Y estamos de acuerdo, creo que en la mayor parte de las citas de ese eh, renombre, renuevo que se refería a Jesucristo. Aquí en Zacarías 3 tenemos aquí las fechas, ¿verdad? Cuando profetizó. Y ya no estamos hablando del regreso del remanente. El remanente ya regresó del cautiverio. Ahora nomás quedan pocos años antes de que llegue el que Dios había prometido, el Redentor. ¿Okay? Y aquí se les recuerda otra vez que todos ellos, los sumos sacerdotes y todos los que trabajan ahí en el templo, son hombres simbólicos. Llamaban la curiosidad, llamaban algún interés. ¿Okay? Y después vamos a seguir con el sumo sacerdote, porque vamos a hablar de su vestidura especialmente y el trabajo de ellos. ¿Okay? Pero hoy nos vamos a desviar, como les dije la semana pasada, vamos a dejar el sacerdocio y nos vamos a alejar de eso y vamos a ponernos en los zapatos de un par de hombres ahí que vivían cerca de Silo, allá en los tiempos de Samuel y Elías. ¿Okay? Pero sobre el sacerdote, el sumo sacerdote, sabemos que su obra era para ayudarle al pecador arrepentido. ¿Okay? Ahora, no todos los que venían estaban arrepentidos. ¿Okay? Unos nomás jugaban el papel. Igualmente, no todos los sacerdotes eran fieles. ¿Okay? Vemos que unos eran fieles y otros eran personas que se estaban aventajando de su posición, tal como Caifás. ¿Okay? Pero eran simbólicos, sus tareas, su vida privada, ¿verdad? El ensayo, pero también el tabernáculo era simbólico. ¿Okay? El templo de Jehová te hablaba con las medidas, con las formas, ¿verdad? Con los colores, los metales, etcétera. Con todo, Dios trataba de enseñarte algo. ¿Okay? Entonces, el lugar tenía que ser conforme al modelo, porque todo proyectaba una imagen. ¿Okay? Y no se les permitía cambios a la palabra que se enseñaba, ni cambios al ensayo. Y tenemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, donde Moisés, Dios por medio de Moisés, le advierte al pueblo que no pueden añadirle ni quitarle. No solamente a la palabra que se predicaba, sino que al mismo templo, al ensayo, las cosas que se hacían ahí. ¿Okay? Que hoy vamos a alejarnos del sumo sacerdote y vamos a meternos en las vidas de los que vienen al sumo sacerdote o a los hijos descendientes de Aarón. ¿Okay? Y vamos a empezar con israelitas que no tienen fe, pero son israelitas. ¿Okay? Como ciudadanos, estos dos israelitas tienen que cumplir con las reglas de Moisés, todas las reglas civiles. ¿Okay? El Shabbat, o sea, el sábado, era un gran regalo de Dios para Israel. ¿Okay? Uh, era un día dedicado al Creador, ¿verdad? Para ir al templo o juntarse con gente, ¿verdad? Y repasar
se va. ¿Okay? Pero el que no tiene fe, el sábado te estorba, le estorbaba. ¿Okay? Y lo mismo hoy en día. ¿Okay? Hay hermanos que creo que el domingo se tienen que levantar temprano y ir a los servicios cuando se pueden estar quedando en la casa a mirar un juego de pelota, cosas así. ¿Okay? Pero para estos dos israelitas, uh, simplemente como eran negociantes, decían, no podemos hacer este día. Pero así era, ni modo, así es en Israel. Y nos vamos a colocar, como les dije, como unos 1000 años antes de Cristo. El templo de Salomón todavía no se ha levantado. El sumo sacerdote en aquellos tiempos era Elí y sus hijos ministraban con él. En 1 Samuel capítulo 2 nos dice que estos hombres eran malos. 1 Samuel capítulo 2, y vamos para allá rápidamente. Vamos a leer ese bloquecito nomás para confirmar y también para meternos al ambiente. Okay. 1 Samuel capítulo 2 y versículo 11 dice, y Elcaná se volvía a su casa en Ramá, y el niño ministraba que va delante del sacerdote Elí. Estamos hablando de Samuel. Su papá y su mamá lo dejaron allí en el templo porque ella dijo que si le daba un hijo lo iba a dedicar a Jehová. Y por fin llegó el tiempo para llevarlo al templo y se lo dejó allí. Y dice allí que él ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Así es que había gente que iba al templo que no tenían fe, pero también habían sacerdotes como estos hijos de Elí, y dice ahí que eran hombres impíos. ¿Okay? Y no tenemos tiempo para leer todo lo que hacían mal, pero no estaban respetando el sacrificio, se querían comer la carne cruda en vez de que estuvieran completamente asada. Y de ahí podemos imaginarnos otras cosas malas que hicieron. Ahí también menciona otras cosas que hicieron malas. Pero el mal comportamiento de ellos es como la levadura, leuda toda la masa. Y esto va a animar al malo, pues que se haga más malo o permanezca en su maldad. Y a los otros también que se hagan malos o malas, se dejan a Jehová o miren a estos hombres y digan, no, pues, ¿para qué le hacemos la batalla? Okay. Ahora, estos dos israelitas en los cuales nos vamos a meter en sus vidas no son hijos de Dios. Uno de ellos es Rafael y el otro soy yo. Así es que el hermano Rafael, yo le dije que lo iba a llevar en este paseo. ¿Okay? En Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8, vamos allá para ver cómo somos nosotros, ¿okay? Rafael y yo. ¿Okay? No en la actualidad, sino que allá, 1000 años antes de la venida de Jesús. ¿Okay? Y en los primeros 5 versículos habla de todas las bendiciones que Dios le prometió a Israel. Obviamente, las cosas no resultaron como Dios deseaba. ¿Okay? Y en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Okay? Todos, dice, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son sino que los que es hijos según la promesa son contados como descendencia. ¿Okay? Así es que Rafael y yo somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Israel, somos de la nación de Israel, pero no somos hijos de Dios. ¿Okay? Simplemente somos descendientes. ¿Okay? Este concepto no es nuevo. ¿Okay? Unos enseñan que desde Jesús las cosas cambiaron. ¿Okay? Que antes todos los de Israel eran los hijos de Dios, ¿verdad? Pero con Jesús, ahora los que son hijos de Dios son los que tienen fe. Ese es un error. ¿Okay? Y me sorprendió encontrar esta declaración en un libro.
que también es publicado por un colegio cristiano, ¿okay? De la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Jehová ha hecho la diferencia desde el principio. Desde el principio Dios ha hecho la diferencia entre un israelita de la promesa con la fe y uno que nomás es miembro de la ciudadanía. Es paisano, ciudadano de Israel, pero su corazón está en las cosas de Dios. ¿Okay? Y el Señor hizo una declaración en Mateo capítulo 8, cuando sanó al siervo de del centurión. El centurión le dijo al Señor, usted no tiene que venir a mi casa, Señor. Nomás diga la palabra y mi siervo sanará. Porque le dijo, yo entiendo cómo trabaja la autoridad. Yo nomás le digo, haz esto y lo hace. Le digo que ve para acá y él viene para acá. Y Jesús quedó tan maravillado. En versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo no creo que está exagerando Jesucristo. Yo creo que está diciendo la verdad. Y luego dice en versículo 11, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Okay. Cuando habla ahí en el 12, ¿verdad? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Aquí está hablando de los descendientes de Israel, los israelitas ciudadanos que no tenían fe. Okay. En las iglesias de Cristo yo creo que muchos hermanos confían que porque son miembros de una iglesia local, de la iglesia de Cristo, que ya soy del reino. Pero realmente membresía local no garantiza nada en la tierra. Okay. Es la membresía universal. Es cuando Jesús en verdad es tu cabeza. Okay. Rafael y yo somos de esos israelitas viviendo en aquellos tiempos, pero sin fe en Dios. Okay. Ahora, para entender la historia, nomás quiero ir a Levítico capítulo 1. No tenemos tiempo para leer. Son 9 capítulos que hablan de las ofrendas, de cómo se deben de ofrendar. Habían ofrendas para el perdón, ofrendas de paz y ofrendas de gracias. ¿Okay? Pero todas siguen un mismo procedimiento, un mismo protocolo general. O sea, todos los sacrificios tienen que seguir este tipo, o sea, estas instrucciones para todos. Y Dios les recuerda esto cuando está hablando de otros sacrificios. ¿Okay? Dice Levítico capítulo 1 y versículo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Okay. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que había encima del altar y lavarán con agua sus intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Okay. Básicamente esto es lo que se va a hacer cuando van a ofrecer una ofrenda, ya sea para el sacrificio, como les dije, para dar gracias o por la paz. Okay. Y
y la pregunta aquí es que si tenemos que sacrificar por el pecado. Y la respuesta es no. Que no estabas obligado a hacerlo. ¿Ok? Pero si quieres mostrar agradecimiento por el perdón, que Dios perdona el pecado, sí puedes. ¿Ok? Pero tienes que seguir, tienes que hacerlo así. Dice Dios, si quieres darme las gracias o agradecerme o mostrar tu arrepentimiento con una ofrenda, lo vas a hacer así. ¿Ok? Jehová busca y desea una respuesta interna, una respuesta espiritual, agradecimiento. Aquí la palabra es raustón, que significa delicia. Cuando dice ahí en el versículo 3, dice, de su voluntad lo ofrecerá. Y la palabra en el hebreo es esa, raustón, que significa delicia, de su delicia, que desea hacerlo, que lo hace con placer, que lo hace de voluntad, delante de Jehová. 50 veces se encuentra esa frase en Levítico. O sea que estamos reunidos, por ejemplo, ahorita estamos reunidos, pero solo el Señor sabe si estamos en su presencia, ¿okay? En espíritu y en verdad. ¿Okay? Y esto es lo que le dice, si quieren ofrecer un sacrificio, así lo van a hacer. Y le recuerda que sea una delicia. ¿Okay? Que sea una delicia. ¿Okay? Ahora, como les dije, del libro de Levítico, capítulo 1, del 1 al 9, capítulos 1 al capítulo 9, nos enseña lo básico de todas las ofrendas. ¿Okay? Las ofrendas todas siempre van a ser voluntarias porque el diezmo es obligatorio. Deuteronomio 14:22 dice, indefectivamente vas a dar el diezmo. ¿Okay? Y Rafael y yo somos israelitas con muy poquita fe. ¿Okay? No somos espirituales y no hacemos ofrendas de gracias, ni de paz, ni nada, pero sí tenemos que pagar el diezmo. ¿Okay? Lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Ahora, cuando se ofrecen animales, siempre tienen que ser sin defecto. No podemos ofrecerle al Señor, o sea, una ofrenda al Señor no puede ser un animal enfermo o que se le haya quebrado una piernita o que esté ciego, cosas así. Okay. Y también en Levítico 5:7 se tomaba en cuenta tu estado económico. Okay. Y aquí cuando primero se habla aquí de ofrecer en expiación por el pecado, ¿verdad? Un animal, ¿verdad? Pero dice ahí, si no tiene para una cabra o una cordera aquí, una cordera, versículo 6, pero si no, dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtulas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. ¿Ok? Entonces se tomaba en cuenta tu estado económico. Si eres muy pobre, pues obviamente no tenías para comprar un becerro o para comprar un cordero, cordera, pues había esta manera para expresar tu arrepentimiento y las gracias con un par de palomitas, que eran baratitas, pues, pero lo que contaba es que querías expresar tu fe a Dios, ¿ok? En Levítico 4, del 1 al 5, creo que lo mencionamos la semana pasada, empieza ahí con el sumo sacerdote, que si el sumo sacerdote o los hijos de Aarón, ¿verdad? En el versículo 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Sí? Así es que desde el sumo sacerdote hasta el más pobre, el protocolo, el proceso es el mismo para todos. Para el pecado, ofrenda para culpa, ofrenda para paz, ofrenda para gracias. Todos seguían el mismo protocolo. Algunos detalles cambiaban, pero básicamente sí era. ¿Okay? Y no es tan complicado como nos enseñaban o nos enseñaron que era imposible guardar todas esas cosas. No era imposible.
Y en Ezequiel encontramos una escritura donde dice que el Señor les dio mandamientos malos. No eran malos. Quizás ellos los consideraban como mandamientos malos, pero eran buenos. Y no eran difíciles para entender. ¿Ok? Simplemente uno se echa la tarea de entender. Era un ensayo simbólico, como hemos recalcado, y proyectaba una imagen. ¿Ok? Y todos somos culpables. Dice, y todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gracia de Dios. ¿Ok? Y Jehová no hace acepción de personas, y Jehová no hace nada sin propósito. O sea, no les está pidiendo que hagan estas ofrendas nomás para echar a perder carne buena. ¿Ok? Porque la ofrenda por el pecado se consumía, si no estoy equivocado, se consumía toda la carne, todo el animal. ¿Ok? Y es Jehová el que está dando estas órdenes. Así es que todo es importante. Así es que no es algo que no podemos entender o que bueno, no importa si lo estudio o no lo estudio. Todo lo de Jehová es importante. Ok, okay. La ofrenda por el pecado. Y Rafael y yo somos los que vamos a, a representar a estos dos hombres en el tiempo de Samuel, que muy poca fe, pero se encuentran en un dilema, pero son israelitas, ¿ok? Y yo creo que así es como ofrendaban muchos. Para poder entender esto mejor, es importante leer Malaquías capítulo 1, todo el capítulo. Con eso está bien para entender esto, ¿ok? Pero Rafael y yo somos compadres en el mundo, somos cuates, ¿ok? Somos socios, tenemos un negocio los dos. ¿Ok? Ah, tenemos una miscelánea, todo, vendemos de todo ahí. ¿Ok? Pero no estamos entregados a Jehová. Somos israelitas, pero no estamos entregados. ¿Ok? Y así es la mayoría del religioso. Entre ellos, yo creo que algunos de nosotros, ¿verdad? Que somos de la iglesia de Cristo, pero no estamos entregados del todo, nomás estamos como quien dice ahí, haciendo lo mínimo para mantener una membresía. ¿Ok? La iglesia de Cristo tiene un porcentaje muy alto de hermanos que dejan. ¿Ok? Yo creo que las otras iglesias también, pero no cabe duda que nosotros lo notamos más. ¿Ok? Unos dejan pronto después de que se bautizan. ¿Ok? Otros después de 5 a 10 años y otros ya con 30 o 40 años de miembros dejan. Y cuando les preguntas, oye, ¿y por qué decidiste ya no venir, ya dejar? Uno dijo, ya no quiero andar pretendiendo, ya no quiero andar de hipócrita, ya no tengo fe ya. ¿Y para qué estoy yendo si ya en 30 o 40 años de cristiano y ya me enfadé? Bueno, ah, en la iglesia hay hermanos así. ¿Ok? Ahora, Rafael y yo estamos casados con buenas mujeres. Tenemos hijos, ¿verdad? Y eh, nos hicimos muy amigos porque a los dos nos gusta el dinero. Nos gusta el dinero y también nos gusta la vida social. Nos gusta andar entre la bola, ¿verdad? No somos malos, pero nos gustan las parrandas, nos gusta una que otra travesura. ¿Ok? Nos gusta beber, nos gusta ir a la cantina, nos gusta juntarnos a oír chistes así, y hacer cosas así, pues. Guardamos el sábado, pero más bien el sábado nos estorba. No podemos abrir la miscelánea. ¿Ok? Pero ni modo, así es en Israel. ¿Ok? Si acaso nos sorprenden trabajando el sábado, hasta podemos perder la vida. Así es que no hacemos nada el sábado. No vamos no tenemos la buena costumbre de ir con los levitas el séptimo día para oír la palabra de Dios o cosas así. No hacemos oración antes de comer, no hacemos oración antes de dormirnos, ni cosas espirituales no nos interesan mucho. Estamos en el mundo, pero somos israelitas. Pero un día por la mañana, después de una parranda tremenda,
fui con Rafael. Y resulta que Rafael también anduvo de parrandero. Y le comenté, le dije, hermano Rafa, anoche le di un fregazo a Marta y le dejé el ojo morado. Y Rafael se rasca la cabeza y me dice, ¿sabes qué? Yo también le di uno bueno a Blanca Alicia. Le dije, ¿por qué? Pues me llamó la atención. Llegué a las 2 de la mañana, medio borracho y sin un 5. Gasté todo el dinero ahí en la cantina. Y le dije que se callara. Y no quiso. Así es que le di una bofetada. Le dije, amigo, ¿qué haremos? Ya mi suegro me regañó. Me dijo que fuese con los sacerdotes porque ya todo el barrio se dio cuenta del fregazo que le di a Marta. Pues vamos, ok, vamos. Y ahí vamos caminando, crudos, y no arrepentidos, pero obligados a ir. Y llegamos al tabernáculo. Años que no íbamos al tabernáculo. Y ahí vivimos cercas, no vivimos lejos. Vivimos a 2 kilómetros del tabernáculo. Y llegando, vimos a los hijos de Elí. Y le dije a Rafael, esos hombres son hipócritas. ¿Cómo sabes? Pues ya nos dijeron que ellos son hombres malos. Se comen las carnes crudas y creo que no pueden ellos hacer eso. Pero bueno, son los hijos de Aarón y tenemos que hablar con ellos. Vamos pues. Y ahí vamos acercándonos. Y me acerco a Rafael, le digo, yo por eso no vengo, porque estos hipócritas son hombres malos, más malos que nosotros. Bueno, y ahí también miramos a Elí, de lejos, pero lo miramos, con toda su vestidura. Y nos miramos, Rafael y yo, impresionante. Traía el pectoral puesto, el efod, la túnica, el turbante, y luego las campanitas. Cuando caminaba sonaban las campanitas. Y me pregunté, ¿para qué serán esas cosas? Y luego ya le pregunté a uno de los hijos de Elí, oiga, le dije, ¿para qué son esas piedras en el pecho del sumo sacerdote? Y el sacerdote me dijo, ¿de qué tribu son ustedes? No los he visto aquí. No hemos venido muy seguido. Somos de la tribu de Efraín. Ah, mira, son 4 hileras de piedras y en la segunda hilera ahí está grabada el nombre de su tribu. Cuando él entra en la presencia de Dios, él entra representando a tu tribu. Bueno, qué cosas raras estamos oyendo. Aquí vivimos cercas y no venimos. ¿Okay? Mi esposa sí va y mis papás también, pero pues cuando me quieren hablar, yo no me interesa. Le digo que le hablen a los niños mejor. Bueno, le contamos, Rafael y yo, a uno de los hijos de Eli, lo que hicimos. No podemos mentir, todo el barrio se dio cuenta de lo que hicimos. ¿Okay? Entonces dice Eli, los hijos de Eli, con el que estamos hablando, ok, por su delito dice que fue muy grave, ocupan traer un con cada uno de los dos. Y así a un ladito estaba un señor llorando y estaba ofreciendo unas palomitas, unas tórtolas. Y le comenté y le dije al sacerdote, ¿no podemos traer unas palomitas como ese hombre que llora allá? No, dijo. Él es pobre y ustedes tienen un muy buen negocio. Ganan más dinero. Con la pura vestidura sé que ganan buen dinero. Un cordero cada uno. Y aquí los espero.
Ahí vamos, salimos del tabernáculo. Casi nada nos llamó la atención, aparte de las piedritas que traía Elí en su pecho, y ahí vamos. Y ahí vamos porque tenemos que cumplir. Y nomás por eso vamos a buscar un cordero para cumplir. Pues ahí vamos caminando. Y le digo a Rafael, oye Rafael, ¿tú tienes un rebaño? Sí, dijo Rafael, pero mis borregos, mis corderos, dice, son especiales. Mira, yo conozco un pastor que los vende bien baratos. Pues vamos con él. Vamos pues. ¿Y cuánto es bien barato? ¿Cuánto valen? Pues vamos a ver. Ya llegamos allá con el pastor. Eran como 4 kilómetros ahí, fuimos caminando y platicando, ¿verdad? Y le preguntamos ahí al pastor, ¿cuánto por un borrego de un año? Y el señor dijo, pues depende. Tengo corderos aquí de 60 a $100 cada uno. Y Rafael le dice, ¿por qué la diferencia? Bueno, dice, es que unos están enfermos, pero no hay problema porque no se les nota que están enfermos, nomás tienen una temperatura, pero no lo van a revisar así como para rechazos. Esos te cuestan $60. Y Rafa le dice, te doy 40 por él. Y yo le dije, pues yo te doy 45 por él, por uno enfermito. Y el señor nos dijo, no, lo más barato que le puedo bajar son $55. Y ahí estamos mirándonos los unos a los otros. Y luego el pastor dice, mira, si quieres te vendo uno por $20. Y Rafa dice, ese sí me interesa. Pero ¿por qué tan barato? Y el pastor se acerca a nosotros y nos dice, está robado, pero no tiene marca de dueño. Y si lo llevan a sacrificar, nadie se dará cuenta. Y le dije yo, ¿tienes otro a ese precio? Sí, aquí están. Les voy a vender 2 borregos por $40. Pues regresamos al rebaño alegres y pensando, el fregazo no nos va a costar tanto. Y nos fuimos, escapamos. Y ahí vamos, contentos con nuestros corderos para el sacrificio. Pensando, si así de fácil es recibir el perdón, adelante. Hasta puedo comprar un cordero en avance, tenerlo ahí de reserva para que cuando peque, pues ahí lo tengo. Es un concepto muy similar con algunos hermanos hoy. Solo tengo que presentarme ante la congregación y confesar. No está tan mal. Cuando están pensando en cometer un pecado, en su mente están pensando, yo sé lo que voy a tener que hacer para mantener mi membresía. Voy a tener que ir ante la congregación y confesar mi pecado. No, sí lo puedo hacer, no hay problema. ¿Cuántos hermanos piensan así? No sé. Pero que me he encontrado con hermanos que piensan así, yo les puedo decir que yo sí me he topado con ellos. Con que cumpla con los 5 actos de adoración el domingo, hasta con los tenis me voy a ir al cielo. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos detiene. En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y en versículo 23 y 24 vemos cómo es que el tabernáculo te habla. Dice ahí, empezando con el versículo, Mateo capítulo 5 y en versículo 23 dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Quizás todo este tiempo, esta enemistad que tienes con tu hermano, toda la culpa se la echabas a él. Pero cuando te acercas al altar
Ya entraste al tabernáculo y la primera cosa que te vas a enfrentar es el altar. Y ahí están los animales asándose. Es un asadero. Y dice, ahí te acuerdas. ¿Por qué no se acordó antes? ¿Por qué no se le prendió el foco antes? ¿Por qué hasta que llegó el altar? Porque el altar te hablaba. Aquí estás ante la presencia de Dios. No te hagas el tontito. Tú eres el que tiene la culpa. Okay. Dice el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón de pecados es la bendición más grande que Dios nos ha dado. El perdón de pecados por medio de la sangre de su Hijo. Y esa bendición del Señor nos mantiene alertas. He aquí el Cordero de Dios. Allá andamos nosotros ofreciendo corderos, ¿okay? Que representaban al que va a venir. Es cuando se le identificó Jesús a Juan Bautista, luego Juan Bautista identificó a Jesús como el Mesías, como el Cristo, declarándolo el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a derramar su sangre por nosotros. ¿Okay? Y ese pensamiento, esa verdad que está en tu corazón no te permite un paso más. Si llegas allí, dice, al altar y te acuerdas, no te va a dejar tomar otro paso. ¿Okay? Ve y reconcíliate primero. Si el Señor dio su vida para reconciliarte con Él, ¿cómo no vas a ponerte bien con tu hermano? Caminando a la casa, Rafael y yo, le comenté a Rafael y le dije, oye hermano Rafa, ¿miraste a aquel hombre? ¿A cuál? Dijo, habían muchos. Aquel, el que estaba ofreciendo las palomitas. Ah, sí. ¿Notaste algo de él? Sí, dice. Estaba llorando. Corrían sus lágrimas. Nunca había visto algo así. Y yo le dije, ¿qué pecado ha de haber cometido ese hombre? Y así terminamos esta parte. Regresamos a casa felices, pero pensativos. Si Dios nos da vida, la semana el mes que viene, vamos a seguir. Ahora vamos a llevar esos corderitos al tabernáculo para sacrificarlos. Y nos vamos a dar otro encuentro con los sacerdotes, hijos o de la familia de Aarón. Hasta ahí nomás, hermanos, por este día. Les agradecemos mucho estas oportunidades que nos dan. Que Dios me los bendiga. Si hay preguntas o algo que quieran añadir. Escogí a Rafael. Mira que a Rafael hace comentarios hasta cuando predica él. Gracias, hermano Raymond, por la enseñanza. La verdad es que bien ilustrativa, fácil de entender, como dijimos en la oración y hablamos al inicio. Así es que así ha sido. Si hay un hermano que quiera comentar algo, pues puede abrir su micrófono y hacerlo en este momento.